Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos una reunión más en donde nos lleva a meditar muchas veces temas que nosotros creemos que los dominamos bien y que sabemos. Y yo estoy seguro que si le hiciera la pregunta así en forma bien individual y personalizada, ¿qué es la oración? Yo sé que me daría una gran explicación. Si yo le pregunto a la hermana Liz, ¿qué es la oración? Ella me va a definir. Si yo le pregunto a Daniel, ¿qué significa la oración para ti? Daniel me diría, sí hermano, mire, es esto, y daría una buena explicación, cada uno a quien yo le pregunte. Pero en esta mañana quiero pedirle que podamos tener el corazón abierto para ver si lo que dice la Escritura es una realidad en nosotros cuando oramos. Es algo muy sencillo orar, hablar con Dios en una forma sincera. Pero vamos a ver a través de las Escrituras, una vez más, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la oración. Y para ello, pues hemos basado nuestro mensaje en el Evangelio de Juan y en estas palabras que el Señor Jesús menciona públicamente para sus discípulos, para todo oyente. Y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a ver en el versículo 30, y además vamos a ver Juan 6, 38. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjense, aquí está hablando el Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios Todopoderoso también. Pero dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces nosotros nos podríamos hacer la pregunta: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios está diciendo que no está haciendo su voluntad, sino la voluntad de quien a él le envió, que es el Padre? Pero igual es una persona, nuestro Señor Jesucristo, como Hijo y como Dios, y está diciendo, no vengo a hacer mi voluntad. Entonces, si Él no ha venido a hacer su voluntad, ¿por qué el Señor habría de hacer la nuestra? Fíjese, no es lo mismo que oremos diciéndole al Señor que se haga su voluntad, a que yo le diga: Señor, haz esto, haz aquí, haz allá, en este momento, en esta proporción, en esta cantidad. Si nosotros estamos conscientes que es más importante la voluntad de Dios que la nuestra. A manera de introducción, lo que podemos ver es que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. No quiere arrancar. Mira, dale. No quiere. Ahí. Entonces, a nosotros nos cuesta muchas veces entender las cosas desagradables que nos suceden. Fíjese bien, cuando nosotros oramos, nunca oramos para que nos pase algo. Eso nadie en su sano juicio pide un accidente. Nadie pide una enfermedad. Sin embargo, las cosas suceden. Entonces, cuando suceden esas cosas desagradables, son las que decimos: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si estoy orando y Dios no hace lo que le estoy pidiendo? Y entonces a lo que llegamos es que nosotros no entendemos cómo lo desagradable puede ser parte del plan de Dios. No entendemos. Fíjese, hermano, estamos hablando del Dios Todopoderoso y que no se le escapa nada a Dios. Entonces, si no se le escapa nada al Dios Todopoderoso, ¿cómo es posible que sucedan los accidentes?
¿Cómo es posible que sucedan las enfermedades, que sucedan las muertes? Entonces ahí es donde nosotros no vemos como parte del plan de Dios esas situaciones. Nos cuesta entender lo que sucede a nuestro alrededor. Nos cuesta entender cómo es posible que pasen estas cosas, que le suceda algo a un niño. Y muchas veces llegamos al punto de cuestionar a Dios. Fíjese, cuando nosotros buscamos un culpable o preguntamos qué pasó, quién hizo esto, quién tuvo la culpa, ahí es donde nosotros cuestionamos lo que Dios permite. Fíjese, nosotros no tomamos una actitud de reclamo a Dios, no la tomamos, pero sin embargo cuestionamos lo que está pasando. Y a nadie le agrada estar en una prueba. Nosotros nos desesperamos en la prueba. Todos. No puedo decir, usted hermano se desespera. No, todos nos desesperamos en la prueba. Y más cuando la prueba perdura y sigue avanzando y toma días y toma semanas y toma meses y no se resuelve la situación. Y ya no hallamos qué hacer. No hallamos si ir donde un prestamista, si ir a este hospital o si ir donde aquel médico o si ir donde el gerente de la empresa. No sabemos ni qué hacer. Y estando en esa situación, lo más común es que empezamos a buscar quién tiene la culpa de lo que me está pasando a mí. Aquella, esta circunstancia, esta ley, el gerente, el jefe, el subalterno, el policía, cualquier persona, la esposa, el esposo, los hijos, tienen la culpa de esto que me está pasando a mí. Y no podemos, nos cuesta alzar nuestra mirada y decir, Señor, ¿cuál es el plan que tienes al permitir esta situación? Porque fíjese, todo lo que sucede es permitido por la soberanía de Dios. Nada se le escapa a Dios. Entonces Dios sabe por qué lo está permitiendo. Dios sabe por qué está dejando que suceda aquello que nos afecta directamente a nosotros. Buscamos un culpable, nos molestamos con esas personas y no glorificamos a Dios cuando estamos en las pruebas. No honramos a Dios, ya hasta ni nos queremos congregar por la prueba que tenemos. Es que el domingo tengo que ir a buscar la solución. Y estamos en una posición en donde lo que nosotros hacemos ni nosotros mismos lo entendemos. Y no nos damos cuenta que la oración no es para que se haga nuestra voluntad, sino para que se cumplan los planes de Dios y nosotros entremos en aquello que es la voluntad de Dios y poderle decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Yo no lo sé, no lo entiendo, no me agrada, pero Señor, te doy gloria y honra en esta situación. Se quebró, se arruinó, se perdió, se inundó la casa, se rompió la tubería. ¿Qué pasó? No sé. Tantas, cientos de miles de cosas que nos suceden y que están afectando negativamente. Ahora bien, entonces queremos empezar viendo cuál es el problema en nosotros. ¿Cuál es la ceguera? ¿Qué es lo que sucede en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando nos encontramos en una circunstancia como esta? Miren lo que dice Santiago. Se cree que es el hermano del Señor Jesús el que escribió esta epístola, Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y él dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora yo le quiero explicar dos palabras claves que menciona aquí Santiago. Como esto está escrito en griego, la palabra griega que se utiliza
cuando dice ahí Santiago, para gastar en vuestros deleites, gastar significa incurrir en costos, desperdiciar y malgastar. Ahora, ¿quién determina qué es un mal gasto? Los padres en la casa que administran los ingresos que el Señor les provee son los que determinan si hay un mal gasto. Los hijos muchas veces no entienden, los hijos que no trabajan, los hijos chiquitos, ellos no entienden, ellos quieren aquel juguete nuevo, aquella camisa nueva, aquellos zapatos nuevos, y los papás dicen, no es momento, no, eso no lo vamos a comprar. Entonces los padres son los que evalúan si no sería un buen gasto incurrir en eso. Y aquí vemos a nuestro Dios diciendo, ustedes oran mal porque quieren desperdiciar. Y la otra palabra clave acá, cuando dice para gastar en vuestros deleites, la palabra deleites dice que son los placeres y pasiones. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le oro a Dios y le digo, Señor, que me aumenten el salario? ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir, Señor, es porque hay necesidades en la casa, tenemos que comprar esto aquí, esto allá, y si lo saco al crédito se dispara el precio, se disparan los intereses, y entonces, Señor, mejor auméntame el salario, Señor. Señor, gano $600, unos 1,000, ¿qué te parece, Señor? 1,500, redondeando, 1,500. Y entonces viene Dios y no hay aumento. Al contrario, mire, va a incrementar los impuestos, y entonces al incrementar los impuestos va a ser menos dinero el que va a recibir. Ay, Señor, no era así, Señor. Pero Santiago lo que dice es, piden mal porque están pidiendo para gastar, para desperdiciar en placeres y en pasiones. Eso no queda implícito en lo que está explicando Santiago, pero Dios percibe la intención de nuestro corazón. Y aunque nosotros tratemos de disfrazarle a Dios la oración de Señor, es para algo bueno, muchas de nuestras peticiones están orientadas a la mejoría personal, están orientadas a la comodidad personal. Y fíjese, mire hermano, no quiero que me malentienda. Yo no estoy diciendo que la comodidad, que la tranquilidad económica sea mala, no. Lo que estoy diciendo es que nuestro énfasis en todo lo que pedimos es eso. Y eso nos permite no ver el plan de Dios. Mire cómo lo pone nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros llegamos a un punto no para honrar a Dios en lo que estamos haciendo, pero estamos hablando de situaciones en donde no le decimos a Dios, Señor, venga a nosotros tu reino. No le pedimos al Señor que se establezca lo que Él quiera, sino que se establezca lo que yo quiera. Y en nuestra mente no cabe la posibilidad de que Dios no me conteste. No cabe en nuestra mente la posibilidad de que no sea todo lo que yo le estoy pidiendo a Dios. El Padre nuestro que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, le dice al Señor, Padre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros el establecimiento de tu gobierno en todo esto. Eso nos deja por fuera a nuestro reino, a nuestro gobierno. Esto deja por fuera mi voluntad y que se anteponga la voluntad de Dios. Mire cómo lo pone nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 26. Y esto es muy común en nosotros. Perdón si lo estoy incluyendo en esta expresión, pero quizás debería decir, esto es muy común en mi tipo de oración. Quizás usted no, pero mire lo que dice. Respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo que me buscáis, si está bien que lo busquemos, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí viene aquel remanente de los 5,000, de los 3,000, de los 2,000, de los 6,000, de la multiplicación que el Señor haya hecho, y que comieron y recibieron bendición, y venía del cielo y venía de Dios, pero se quedaron centrados en buscar siempre el beneficio personal. Y el mismo Señor Jesús les lee el corazón, la intención, y les dice: ustedes me están buscando por esto. Ellos no llegaron diciéndole: Señor, venimos por más comida, por más dinero. Ellos no llegaron diciendo eso, pero el Señor conocía la intención de ellos y se lo dijo, y me lo dice ahora a mí. Y no necesariamente, fíjese, estamos hablando de cosas de pecado, porque aquí el Señor no está hablando de que para el pecado están pidiendo, no, está hablando, está descubriendo el corazón interesado de estas personas. Nuestro Dios nos lleva a un punto tal que necesitamos meditarlo con convicción. Veamos cómo lo presenta Job. No necesariamente de cosas de pecado, no necesariamente. Pero Job capítulo 12 nos hace ver una verdad que es de las que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender. Dice Job 12:10: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En sus manos está todo. Toda persona está en las manos de Dios. Los ateos, los comunistas, los creyentes, los no creyentes, los hindúes, los chinos, todas las personas están en las manos de Dios. Y Dios sabe cómo llevar, cómo manejar el aliento de vida de cada una de las personas. El Señor sabe cómo manejar, por qué permite todo lo que permite del aliento de vida que está en las manos del Señor. Ningún asesinato, ninguna muerte natural, ningún accidente, ninguna de esas cosas están fuera del control de Dios, de las cosas que Él permite, porque todas esas personas, todos estamos en las manos de Dios. Él es el dueño de todo cuanto existe, como lo declara el libro de Salmos capítulo 24 y en el versículo 1. No hay nada que usted pueda decir: esto es mío, no es de Dios. Nadie en esta tierra puede decir: esto es mío, aunque tenga una escritura de propiedad. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo aliento de vida está en sus manos y todo es de Dios. Él es el creador, Él es el fundador, Él es el que le ha permitido al hombre la inteligencia para poder construir este tipo de edificaciones. Estaba viendo en las noticias cómo en China están construyendo un puente en un vacío que una locura lo que están haciendo allá en China. Es Dios quien les permite esa sabiduría para hacer ese tipo de cosas, y van a transitar por ahí vehículos pesados. Increíble. Es Dios el que permite esa sabiduría, esa inteligencia al hombre para hacer las cosas, y todo es del Señor. Todo. Nada se queda fuera. Y mire lo que declara Job. Véalo por favor. Job capítulo 1, versículo 21. Esto nos cuesta a nosotros entender, discernirlo, de cómo Dios lleva nuestras vidas
de una manera tal que no logramos entender. Pero mire lo que dice Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, está hablando de Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Está llegando Job al punto de que todo lo perdió. Y no vemos a Job reclamándole: Señor, ¿por qué? ¿Por qué vinieron los malos y me robaron? Vinieron aquellos y asesinaron a mis hijos. ¿Por qué? No. Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Y esta no era una actitud rebelde de Job. ¿Por qué? En el versículo 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estaba consciente: Señor, si tú lo has permitido, es por algo. Señor, si esto sucedió, es por algo. Tú tienes un propósito en todo esto, Señor. Tú diste, tú quitaste. Vine desnudo aquí a la tierra, nací desnudo y así me voy a ir. Aunque cuando yo muera me pongan un saco y me pongan todo, pero igual ya me fui desnudo. En la realidad, hay una situación difícil, complicada para la mente y el corazón del hombre en entender estas situaciones. Porque siempre estamos buscando: aquel tiene la culpa, ella no me lo dio, aquel no llegó a tiempo, no me dijo nada, él condujo mal, aquel cerró la puerta, tiró la llave, todo, aquel dejó la luz encendida, hubo un cortocircuito. No, todo es parte de un plan orquestado de Dios que no logramos entender. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Esto nos lleva a considerar entonces que todo está fríamente calculado, que todo está cumpliendo un plan que nosotros no discernimos. Todo está moviéndose de acuerdo. Mire, yo no sé si usted alguna vez jugó damas o dama china, o que hayan jugado ajedrez. Levanten la mano los que hayan jugado cualquiera de esas cosas así. La mayoría. No me va usted a negar que en ocasiones usted mueve una pieza para que aquel haga algo y usted dice: te atrapé. Y me comiste una, pero yo comí doble y llegué a que me pongan la corona. Entonces, allí en esas situaciones son donde hay un sacrificio para que se cumpla un plan que se ha establecido. Pero el plan es de aquel que está manejando las piezas. Y ahí es donde nosotros nos cuesta entender. Cuando somos los participantes, que nos duele lo que está pasando. Libro de Job, capítulo 23. En Job 23 encontramos estas declaraciones de Job. Job es bien profundo en las cosas que escribe. Y la profundidad de lo que él está hablando está más en función de ser él el protagonista, a quien le están ocasionando un gran dolor. Y dice Job 23:13: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. ¿Quién le va a decir a Dios: no, Señor, no hagas esto? Y que Dios diga: vaya, pues está bien, no lo voy a hacer. ¿Quién? Me voy a poner a ayudar 40 días y 40 noches para cambiarle a Dios su voluntad. Se va a morir de hambre, porque Dios no va a cambiar su plan. Si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Fíjese, está hablando Job
Y Job, cuando nosotros vemos la vida de Job, cómo era él antes de las pruebas, dice que era una persona muy especial. Mire Job capítulo 1, versículo 1. Y aquí vemos cómo ni él pudo cambiar las cosas que Dios había determinado. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era mire las características. ¿Cuándo se podrían decir de nosotros estas características? Yo por lo menos de mí mismo digo jamás. ¿Cómo dice que era este hombre? Dice: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se puede imaginar usted a un hombre de esas características? Un hombre que dice que era perfecto. Nadie le reprochaba nada, ni los hijos, ni la esposa, ni los empleados. Nadie le criticaba nada, era correcto. Declaraba sus impuestos, no evadía impuestos, no hacía nada indebido. Job. Y aún así, fue el instrumento que Dios usó para darnos una lección a nosotros. Imagínense si Job le hubiera dicho: Señor, pero yo soy temeroso tuyo, soy temeroso, soy recto y perfecto, ¿por qué me haces esto? No vemos eso en Job. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Perdiéndolo todo, quedándose en la calle y enfermo, imagínense. Nosotros no hemos llegado ni a los talones de todo lo que le pasó a Job. Y aún así reclamamos. Siendo con estas características, lo perdió todo, hasta su salud. Solo la esposa le quedó, imagínense. No vamos a comentar eso. Solo la esposa. Yo me imagino que Job, cuando la esposa le estaba reclamando, fíjese, miren la esposa, pero la de Job, ninguna de las de aquí ni de las que están viendo este mensaje, la de Job, maldice a Dios y muérete, le dice a la esposa, imagínense. Yo no sé Job, ¿verdad? Pero Señor, te la cambio por mis hijos, le hubiera dicho. Señor, que se vaya ella y que regresen mis hijos. Pero Job, perdiéndolo todo, glorifica a Dios y dice: Señor, tú diste, tú quitaste, que se haga tu voluntad. Esto no es fácil, hermanos. Se necesita un entendimiento espiritual, no con la mente, porque la mente no funciona en esto, no razona. Este es un choque para la mente. Pero veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 y el versículo 11, de cómo Dios permite todas las situaciones con propósito. Dice Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, hermano, cuando Dios dijo en su mente, en su plan, dijo: yo voy a crear a Ligia, que nazca en 1900, no les digo en qué año, que nazca en ese momento, que se case, que tenga hijos, que trabaje, que haga aquí, que haga allá. Todo ya venía preparado para qué iba a pasar con la vida de Ligia. Entonces Ligia no puede estar en este momento diciendo: Señor, ¿por qué? Porque ya venía preparado con un plan. Y así como ha sido en la vida de ella, ha sido en la mía, en la tuya, en la suya y en la de todas las personas. Porque el Señor desde antes de la fundación del mundo dijo: yo voy a planear que Catherine nazca en tal fecha, que estudie esto, que esté aquí, que esté allá. Y ya viene planeado, ya está determinado qué es lo que va a suceder. Según el designio
de su santa y sagrada voluntad, que nosotros no entendemos. Salmos capítulo 135. Salmos capítulo 135. Búsquelo, por favor. Dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo, hermano, todo lo que Dios ha querido hacer, lo hace. Pero mire, hermano, algo que necesitamos entender en medio de todo esto es que no es algo caprichoso. No es que Dios sea caprichoso, no, hay un plan ya diseñado. Hay un plan que si lo cambiamos, ya se tuerce todo, ya no se cumple el fin, el propósito. Mire esto, por favor. Ni aún su hijo hizo cambiar el plan de Dios. ¿Cómo le oró allá en Getsemaní? Padre, si es posible, ¿qué le dijo? ¿Qué pasa esta copa, Señor? Cambiemos el plan, Señor. Que no sea de esta manera. Y el Padre no lo cambió. ¿Lo vamos a cambiar nosotros? Por más que nosotros hagamos o no hagamos, o nos encaprichemos, ya no, pero ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ser cristiano. ¿Usted cree que Dios sale perdiendo? ¿Usted cree que Dios dice, no, por favor, regresa? El Padre cayó cuando el Hijo le dijo, sí es posible, Padre, pero no fue posible. No era ese el plan de cambiarlo. Y en el momento el Hijo recapacita y dice, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad es la perfecta, Padre. Y se cumple con un propósito que todo está fríamente calculado, Padre. Nuestro Dios mantiene su soberanía en el plan, en lo que tiene diseñado hacer. Todo es para la gloria de Dios. Y Dios se complace en que ese plan se cumpla. Y usted y yo somos vasijas en las manos de Dios para que se cumpla, para ser parte de ese plan perfecto de Dios. Todo es para la gloria del Señor, como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice en Romanos 11:36, porque toda la tierra y su plenitud, todo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No hay nada que se salga de ahí. Toda la creación es propiedad de Dios y todas las criaturas somos propiedad de Dios. Y entonces dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros deberíamos de sentirnos indignos de ser parte del plan de Dios. De que Dios tome en cuenta su vida, de que Dios tome en cuenta tu vida, para que en ese plan que Él tiene diseñado, tú estás considerado como parte de ese plan. Y que no nos vamos a salir de ahí. Job está consciente de esta situación, porque como ya lo mencionamos antes, Job sabe que nada de las propiedades que tenía, que nadie de sus hijos que tenía se iban a ir con él lo sabía, que nadie de sus ganados que tenía, nada se iba a llevar él de aquí. Y aunque se pudiera llevar algo, de nada le va a servir a donde vaya. No tiene sentido después de la muerte. Dios es
todo en todo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés 7:14 nos dice acá: en el día del bien, goza del bien, está bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre entienda que nada hay después de Dios. No hay nada ahí, no hay más. Nosotros necesitamos entender. Dios nos está diciendo: entiende, hijo, que todo lo estoy permitiendo con un propósito. Ya deja de buscar culpables y que por qué hizo aquí, qué hizo. Yo estoy en medio de todo, yo soy el soberano de toda la creación, yo soy el dueño de todo y puedo hacer lo que desee en función del plan que ya está establecido. Nosotros somos parte de ese pueblo que el Señor ha formado. Y mire lo que dice acá el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Jeremías 13:11 nos dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen. Mire, fíjese, mire el plan de Dios de formar a este pueblo y que se juntaran estas dos que se habían separado. Dice: y que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Y aquí está el problema. ¿Cómo termina el versículo? Pero no escucharon, no oyeron, no escucharon el mensaje, no se congregaron, no estaban atentos a lo que Dios les quería hablar. Dios tenía preparado de que ellos fueran su pueblo, su fama, su alabanza, su honra, pero no escucharon. Estaban más pendientes de otras cosas. Estaban más interesados en qué recibir, en qué Dios me va a bendecir, en que si hoy me va a cumplir lo que le estoy pidiendo. Que su pueblo fuera su pueblo, fuera fama, alabanza y honra. Pero no escucharon, no dieron oído, no atendieron, no pusieron atención. Si nosotros tuviéramos esa madurez emocional, espiritual, no estaríamos demandándole cosas a Dios, demandándole cosas, declarándole cosas a Dios, exigiéndole cosas a Dios. Y solo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, pensamos que como si fuera una fórmula química, en donde si hacemos esto con esto, en esta combinación, y terminamos la oración diciendo esto, Dios lo va a hacer. No andaríamos reclamándole nada al Señor. Glorificaríamos a Dios en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en la adversidad, en lo positivo, en lo negativo, en toda circunstancia. Y poder llegar al punto de lo que Job decía: Jehová dio y Jehová quitó. Dios sabe lo que está haciendo en mi vida, en nuestras vidas. Hermanos, realmente el pecado del hombre no nos deja entender muchas cosas de Dios. Y el Dios soberano no se concibe la idea de dejar a la voluntad de los miles de millones de personas que le están pidiendo cosas
Y muchas veces lo que aquel pide es contrario a lo del otro. ¿Y cómo? Es necesario que todos nos pongamos en sintonía con Dios y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, Señor, que se haga. Pero si no es tu voluntad, no podría dejar Dios a la voluntad, a los intereses, a los pensamientos, a los planes de cada una de sus hijos, ni de los pastores, ni de los siervos, ni de nadie. Todo lo que sucede porque Él lo permite o Él lo hace. No hay nada que se salga de la voluntad de Dios. Y Dios no espera que lo entendamos, hermanos. No. Dios sabe que no tenemos la capacidad de discernir en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que suceda como: sí, no hay problema. No, Dios sabe que nos cuesta, pero que podamos decir: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, amén. Señor, está bien. Lo que tú decidas, lo que tú tengas planeado, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria. Me duele, Señor, me duele. Sí, esto me causa una tristeza, un llanto, sí, pero todo es para tu honra y tu gloria, Señor. Que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos tampoco, pero mire cómo lo dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios aquí pone la diferencia entre nuestros pensamientos y nuestros caminos en comparación con los pensamientos y los caminos de Dios. Dice: así son de distantes, así son de separados. Raras veces coinciden. Y cuando coinciden, usted puede pensar: ay, Dios hizo lo que yo le pedí. No, usted oró según el plan de Dios y se cumplió lo que Dios tenía planeado. Porque hay muchas oraciones que no son contestadas cuando no encajan en ese plan, cuando la diferencia de mis pensamientos con los pensamientos de Dios no encajan. Los problemas, hermanos, los problemas son como un examen que Dios permite en su vida para que nosotros entendamos qué es lo que hay en nuestro interior. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe qué hay en nuestra forma de pensar. Dios ya lo conoce. Pero el problema, la situación adversa que se da, es para que nosotros nos demos cuenta de lo que somos capaces, de lo que hay en nuestro corazón y lo que le expresamos a Dios. Toda circunstancia difícil es una evaluación que está siendo calificada. No por Dios. Es para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro interior. Cada uno de nosotros reaccionamos evidenciando que no entendemos la soberanía de Dios y reclamamos y nos molestamos. Sin embargo, pareciera un contraste con el Salmo 37. Pareciera un contraste y lo decimos, lo recitamos y lo conocemos. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero nosotros, a nuestra conveniencia, le damos vuelta al texto, fíjese, y nosotros decimos: Él te concederá las peticiones de tu corazón, punto. Deleítate, no, eso de deleitarse es muy aburrido, eso de no, mejor quedémonos con: Él te concederá las peticiones de tu corazón, nada más.
Pero el orden es: deleítate en Jehová, y al deleitarse en Jehová vas a ver cómo orar. Hasta entonces vamos a orar conforme al plan de Dios, deleitándonos en Dios y no buscando solo la conveniencia personal. Esto, hermanos, no es una fórmula automática de decir las cosas nada más en el nombre de Jesús. Es que el deleite de nuestro corazón sea Él y no mis intereses, y no mis planes, y no lo que cada uno de nosotros pueda estar deseando y anhelando. Nuestro Dios, hermanos, nos llama a meditar en cómo estamos orando, qué estamos pidiendo, qué cosas son las que Dios no concede en nuestras oraciones. Es por algo, hermanos, es por algo, es porque Él tiene planeado algo que nosotros no conocemos, no entendemos, y necesitamos dejarle a Dios su soberanía para que sepamos que todo es para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque no haces nuestra voluntad. Señor, gracias porque no haces todo lo que nosotros pedimos. Señor, gracias porque no atiendes todas nuestras peticiones. Gracias, Padre, porque aquellas que contestas están dentro de tu plan. Aquellas que llegan en el momento oportuno están en el plan perfecto. Señor, enséñanos a deleitarnos en ti. Oh Señor, que ese sea nuestra vida, el diario vivir, que ese sea, Señor, deleitarnos en ti. Y no tanto en demandas, exigencias, declaraciones. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, provéeme. Señor, que más sea, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, concédeme, respóndeme aquello que te honre, aquello que te glorifique, aquello que sea para tu fama, aquello que sea, Señor, para tu deleite. Oh Dios, que tú seas el deseo de nuestro corazón. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor.
Dios, haz tu obra en mí. Señor, enséñame a orar. Enséñame, Señor, a que cada vez que dirija mi voz a ti, no solo sea para pedir bendiciones, para pedir sanidad, para pedir milagros, sino que yo pida, y aquello que pida sea para tu honra, para tu gloria, para tu fama, para tus planes, para tus propósitos, siendo yo parte de ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu voluntad es perfecta, la mía no. Porque tu plan es perfecto, Señor, el mío no. Porque tú tienes la capacidad para obrar cualquier milagro, Señor, pero no lo haces. No lo haces porque muchas veces no es para mi bien y porque no es parte de tu plan. Señor, gracias, porque no haces mi voluntad, sino la tuya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje medite, de aquí en adelante medite bien cómo orar, bajo tu entendimiento, bajo lo que enseña tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor Jesús.